Seguro que los que estáis aquí y las que estáis aquí ya venís convencidos de lo que nos trae. A estas cosas como el feminismo y algunas otras, la gente que va es la convencida. Nos falta que con ello además arrastremos a unos pocos más y a otras pocas personas para que sigan sumándose a estas causas que yo creo que son las que mayor justicia reportan a la sociedad y a la ciudadanía en su conjunto. La asociación que organiza esto aquí en Segovia es Escuelas Campesinas de Segovia. También quiero decir que para los que estuvisteis en las jornadas de la universidad que hemos hecho el día 22 y 23 de octubre pasado, dentro de este mismo programa Gente y Tierra, pues ya me habréis oído lo que voy a decir, pues lo siento mucho, pues un repaso. Entonces, quien lo organiza es Escuelas Campesinas de Segovia. Es una asociación que llevamos a media, la Unión de Campesinos de Segovia e ISMO. También está detrás ISMO, que es la Iniciativa Social de Mujeres Rurales de la que yo soy presidenta. Tanto ISMO como Escuelas Campesinas de Segovia estamos dentro de la Unión de Campesinos de Segovia. Aquí veis todo lo que estamos reclamando ahora mismo, que es democracia en el campo. Pero este programa viene a través de otra entidad grande en la que estamos ISMO y Escuelas Campesinas, que son los colectivos de acción solidaria, que es un poco a nivel estatal en distintos territorios del Estado, en distintas comunidades autónomas, con un encaje muy reivindicativo en todas aquellas causas, sea por la exclusión social, sea pues, por el medio rural, que muchas de las entidades que estamos dentro de los colectivos estamos en medio rural, una inmensa mayoría. Yo creo que solo tenemos dos entidades que están en un entorno urbano, pero estando en entorno urbano están en barrios con muchas dificultades. Bueno, pues a través de todas estas entidades hacemos red y podemos sacar adelante proyectos como este, que no son fruto de que una administración, en este caso Castilla y León, la Junta de Castilla y León, pero a través de fondos del IRPF, de eso que todos marcamos en la casilla de la declaración de la renta, si queremos que estos fondos se distribuyan pues, para la sociedad y no solo para la Iglesia, por ejemplo, pues a través de esos fondos y de las entidades o de las subvenciones que van saliendo, de las convocatorias, bueno, pues hace como 2 años hubo un cambio en esa distribución de fondos y las comunidades autónomas accedieron al reparto del 80% de los fondos que procedían del IRPF y el Estado se siguió quedando con ese 20%. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues reunirnos varias veces, darle a la creatividad, al tiempo, al pensar y hacer proyectos nuevos. Esos proyectos teníamos que presentarlos y luego las administraciones, en este caso aquí la Junta de Castilla y León, en otro caso pues este proyecto le tenemos, por ejemplo, pues en Asturias, en Galicia, en Aragón, en Extremadura y aquí en Castilla y León, me parece. Entonces, pues bueno, pues tienes que tener un proceso de embarazo y parto, por así decir. Y bueno, pues el proyecto nos gustó mucho y gustó mucho pues, a las administraciones. Y más porque teniendo todo este tinte y este componente tan rural y tan como está ahora en nuestra zona, por ejemplo, también en Galicia y en Asturias, no os creáis, o en Aragón, con este problema tan gordo que tenemos de envejecimiento y de despoblación, pues se trataba de que la filosofía del proyecto tenía que unir todavía, o hacer lo posible por unir el componente de tierra y de gente, de la gente que la habita, y que a ver si llegamos a tiempo en que algo podamos hacer todavía para que, no sé si el proceso es reversible, yo creo que tenemos poca solución, vamos a dejarnos de sí mismos. Bueno, pues entonces todo esto lleva detrás un trabajo, lleva pues las ideas de mucha gente que nos juntamos para ello, y fruto de ello pues son estas cosas. También quiero poner un poco sobre la mesa el trabajo que desde lo local hacemos a través pues, de los grupos de acción local, por ejemplo, y fruto de ello pues, son todas estas publicaciones. En este caso, estas de No sé Tierra de Pinares, tenemos ahí otro librito de ornitología, esta es de Segovia Sur, esta también es de No sé Tierra de Pinares, todas están relacionadas de algún modo con la filosofía de este proyecto, aunque no formen parte de este porque estas ya son antiguas. Y en todas hemos participado como ISMO o como Unión de Campesinos de Segovia para sacar adelante a través de los grupos de acción local pues estas cosas que nos vehiculan y que nos relacionan con la tierra y con nuestro entorno y que hacen posible que sigamos trabajando y concienciándonos por ello.
También el cancionero de la memoria, que aprovecho más publicidad, esta es no gratis, los vendemos a 10 euros. Este cancionero, que hay de aquí de Olombrada, pues lo hicimos también hace unos años y es de esta zona, de Tierra de Pinares, y están recogidas algunas canciones que, bueno, pues fundamentalmente de mujeres, que cantaban mujeres, que, bueno, pues acompañan las fotos, y luego pues con Luis Ramos, de los hermanos Ramos, que, bueno, pues que están, al final hay un CD, que está todo recogido, cantadas por las mismas protagonistas de todos estos pueblecitos de nuestra zona. Y esta foto de aquí pues es una foto del pueblo de Eslobingos, está tomada desde Santa Coloma, que está por las Fuentes. Pasado las Fuentes, para quienes lo conozcáis, pues ahí. Entonces, pues un poco los proyectos llevan esa filosofía implícita en ello. Y luego, pues, yo encantada de que se hagan aquí en Olombrada, porque yo creía que iba a estar más puntual, por no tener que ir una hora de camino como tuve que ir a Segovia, pero bueno, pues no ha podido ser así. Entonces, yo me alegro mucho de la alta participación. Es cierto que somos más hoy aquí que el segundo día en la universidad. Cuando decidimos hacerlo en la universidad y en un pueblo de la provincia de Segovia, no es al azar, no elegimos en mismo las cosas al azar, ni en la Escuela Campesina ni en la Unión de Campesinos. Se elige pues mirando dónde ya hemos estado, dónde podemos tener mayor participación, y en este caso el proyecto Gente y Tierra nos parecía muy interesante que en el foro de la universidad los alumnos y los profesores de la universidad pudieran conocer aquellos proyectos, también un poco fruto de unas palabras que yo le oí en la campaña al rector, al que ahora es vicerrector de la Universidad del Campus de aquí de Segovia, Agustín García Batilla, un poco con ese interés que él mostraba por ver si lo rural podía entrar a la universidad de algún modo, para ver si entre todos se buscaba alguna solución o alguna vía de encaje para que este proceso no siguiera como está siguiendo, fruto también, creo yo, de la desidia de las administraciones, eso seguro. Y entonces pues decidimos, pues la universidad, el ágora que tiene el Campus María Zambrano es estupenda, para unas cosas estupenda porque es muy abierta, para lo que es sube y baja de los alumnos que van a otra cosa y no están, así se está dando ahí una conferencia, pues es otra historia, pero con eso contamos. Y la otra parte esa parte nos puede llevar a que podemos tener más público y que tienen los medios de comunicación. Bueno, pues no hubo más público y tampoco fueron los medios de comunicación. Hoy aquí elegimos un pueblo pequeño y tenemos medios de comunicación, porque estoy viendo por allí a Nuria y a Gaby, que está ahí, y tenemos más público, con lo cual quiere decir que el interés muchas veces y la participación y el compromiso no está donde hay más aglomeración de gente, sino en aquellos sitios donde tú llevas una cosa interesante y la gente que tiene interés por ello se desplaza, sí o sí, a lo que le interesa. Y yo creo que no me voy a enrollar mucho más, aprovecho para decir que todas las publicaciones que están por ahí, de la revista de CAS, las de ISMUR, las nuestras de la Unión de Campesinos, que hemos hecho 40 años, hace no mucho. Bueno, ayer mismo tenemos presidenta, la primera mujer presidenta de organización agraria en Burgos. Ayer ha sido el congreso, estamos contentísimas y esperemos que sea la primera de muchas más. Aprovechamos también un poco, pues eso, la semana que viene vamos a tener el congreso de la Unión de Uniones en Madrid y bueno, tenemos los hermanos de la Unión de Llaure 2 que le han tenido además la semana pasada, tuvieron el congreso, sí, hay un presidente y otra chica, otra mujer, Isabel, que también está en la junta directiva ejecutiva. Bueno, pues todo esto no se consigue estando sentados en casa, está claro, se consigue con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, dedicándole muchas horas. Estas cosas, o el hablar o el saber, no son ciencia infusa. Hay mucha gente que, no sé tú lo ves, yo te valoraré después, pero por ejemplo Yayo Herrero el otro día, que supongo que se queda yo, claro, pues estuvo durante 2 horas hablando sin consultar absolutamente nada y con un discurso tan estupendo como lo va a hacer Lola, segundísimo, y bueno, y Carlos, que tengo ahí, que también estuvo el otro día y va a estar esta tarde, y los componentes de mesa redonda, que aquí está Juan Segovilla tomando notas, que también ha estado aquí ya no nombrada, ya le conocemos. Y bueno, pues eso, que decía que todo esto es fruto del esfuerzo, no es fruto de quedarnos en casa viendo tele o de salir a par todos los días, no, requiere tiempo. Ahora que me va Ruth, también quiero decir que con Ruth y con la comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña, pues
como con otras comunidades, pues tenemos vinculación. Las vinculaciones y esto de tejer redes pues es importante para que estos proyectos y que todos nosotros y nosotras sigamos un poco teniendo interés, porque el problema de la despoblación o del medio rural o de cómo producimos o lo que nos va a costar o les va a costar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, si a lo mejor en nuestras manos pues resulta que sí que está cambiando algo de lo que estamos haciendo mal y que podríamos hacer. Y ya solamente, antes de que se me olvide, por si acaso la tarde no recuerdo, el domingo que viene, no mañana sino el siguiente, sabéis que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, y es una verdadera vergüenza que nos siga pasando y que siga pasando lo que está pasando, que cada día tengamos una o dos mujeres asesinadas por un machismo intolerable. Y que, bueno, pues por nuestra parte, ISMUR siempre en todas sus actividades hace pues, la sensibilización y la divulgación que tiene que hacer en igualdad o en violencia de género en todos los programas que tenemos, tanto con niños como con los jóvenes, como con la gente en los pueblos mayores o los programas de mujeres o con inmigrantes, que tenemos también muchos. Así que pues eso, os animo a que os suméis al feminismo, que está cogiendo un empuje increíble, pero que necesitamos que siga con ese empuje. El feminismo no es ir contra los hombres, el feminismo es luchar por los derechos de las mujeres, nada más. Por los derechos que los queremos iguales que los de los hombres. No es ir contra nadie, sino a favor de toda una sociedad que tiene que ser más justa. Y en nuestras manos está que sea así. No me enrollo más, que ya sabéis que yo me enrollo mucho. Bueno, están aquí Margarita y Carmen, que forman parte de la Junta Directiva de ISMUR también, y bueno, que han estado además desde el principio pues ayudando y abriendo y colocando las cosas. Y por ahí detrás tenemos a María, que es la persona, la técnico que está en este programa de Gente y Tierra, y detrás de la cámara tenemos a Sara, que seguramente va a ser una buena colaboradora de ISMUR porque es alumna de la universidad, del campus María Zambrano en Segovia, y nos ha pedido realizar las prácticas suyas del máster con nosotras, lo cual nos alegra muchísimo y queremos que bueno, pues la vinculación de medio rural y universidad es muy interesante. Es algo tan necesaria. Sí, sí, sí. Y también tenemos que con esto, lo último que digo, de verdad. Es que según voy diciendo cosas me voy acordando detrás. Estamos ultimando un estudio de violencia de género en el medio rural que nos ha cargado la Junta de Castilla y León. Nos encargó, bueno, tuvimos que optar varias asociaciones, no sabemos qué otras asociaciones, pero nos lo dio a ISMUR Castilla y León. Y decidimos que lo hacíamos en serio, no lo íbamos a hacer al tuntún y viendo nosotras sin ser especialistas, que no lo somos en violencia de género, y lo hemos hecho pues con la universidad también, ha sido a través de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, y entonces una coordinadora ha estado, es una profesora de Segovia, de Rosario, que es profesora de Sara, y luego con otra compañera de Asturias, Ángeles, otra profesora que es la que también ha ido marcando pautas porque ya hizo un estudio en Asturias, y una socióloga que es la que se ha contratado para hacer todas las entrevistas, y entonces esperamos tener pronto los resultados y presentar. Y bueno, pues ya sin más, presentadora que ya la tenéis supervista, yo la acabo de conocer también. Bueno, Lola, que viene de Valencia, me está diciendo que es de Córdoba. Yo soy de Montilla, Córdoba. De Montillo. Montilla, ¿dónde vino? ¿Dónde vino? Aquí también, aquí también. Diferentes vinos, pero tenemos más trigo y cebada, pero la misma rama. Bueno, pues Dolores Raigón es la presidenta de la asociación. ¿Ya no? ¿Ah, ya no? Desde el jueves ya no. ¡Cachis la mar! ¿Me has fastidiado? Vicepresidenta. Ay, vicepresidenta. Pero ejercicio democrático y bien hecho. Muy bien. Como tiene que ser. Exactamente, exactamente. Bueno, pues lo mismo nos da. Mira, título más largo, vicepresidenta es más largo que presidenta. Vicepresidenta de la Asociación Española de Agricultura Ecológica y además ingeniera agrícola. Doctora ingeniera. Doctora ingeniera. Bueno, pues yo ya le voy a dejar el paso a ella porque seguro que es mucho más interesante todo lo que tenga que decir ella que lo que ya. Pero que disfrutemos y que aprendamos mucho de la jornada de hoy. Gracias. A las escuelas campesinas que permiten que podamos estar aquí, al esfuerzo de María que me está contactando desde antes del verano, pero bien hecho porque mi agenda es como es y luego
luego las cosas se complican mucho. O sea, yo ya le dije, tú contáctame pronto y lo organizamos en función pues eso, de cómo esté ahí la situación. Así que eso nos ha traído a estar hoy aquí juntos y hablar pues de lo que vamos a hablar, de agricultura ecológica, de la calidad de los alimentos ecológicos y de todo ese proceder. Bueno, como somos entendidos o semi-entendidos en la materia, yo solamente os voy a comentar por definición qué es esto de la agricultura ecológica. La agricultura ecológica, tal y como la entendemos hoy en día en todo el entorno europeo, es un sistema de producción de alimentos que está certificado. Está certificado para, de alguna manera, darle la confianza al consumidor que lo que le llega bajo el logotipo europeo de producción ecológica, pues cumple con los parámetros de la no utilización de sustancias químicas de síntesis, el empleo de sustancias orgánicas para la fertilización, para la sanidad vegetal, que los animales que están dentro de la producción orgánica cumplan con condiciones de bienestar animal, que su sanidad se realiza bajo los parámetros del no empleo de esas sustancias tan abusivas en la sanidad animal, el no empleo de aditivos alimentarios tampoco de forma masiva, sino aquellos que están realmente necesarios y regulados, y todo eso pues cumple una serie de condiciones que de alguna manera tenemos un mercado que se regula para tener seguridad. ¿Podríamos ir a otro modelo? Pues podríamos ir a otro modelo, pero lo que no podemos es que se nos confunda lo que hoy en día se entiende por alimentos ecológicos, orgánicos o biológicos o cualquiera de sus acrónimos bioeco, que son los que quedan amparados y protegidos bajo esta normativa de producción ecológica. ¿Cuáles son esos objetivos de la agricultura ecológica? Como os decía, el no empleo de esas sustancias, pero también hay otros objetivos como son la construcción y el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Fijaos, en agricultura ecológica no nos gusta decir que fertilizamos el suelo, sino que nutrimos el suelo, que el suelo es la base de todo el sistema productivo. Incluso yo me arriesgo más a decir, no tenemos alimentos de calidad si no hay suelo de calidad. Ese es el parámetro productivo más importante y por lo tanto, cuando hablamos de agricultura ecológica tenemos que mirar siempre al suelo, como ese ente vivo que nos tiene que generar toda la riqueza en forma de alimentos. La utilización de técnicas de cultivo adecuadas, localizadas y a veces muy personalizadas a los territorios, porque cada territorio tiene unas condiciones edáficas, climáticas, de manejo totalmente diferentes y eso de alguna manera hay también que personalizarlo. Pensad que con la agricultura industrial todo está estandarizado. Hay que poner tantos kilos de nitrógeno, tantos kilos de potasio, tantos kilos de fósforo, tanta aplicación de aquí y todo eso se estandariza. Pero bueno, ¿estandarizar qué? Habrá que ver cuáles son las necesidades, habrá que ver cuáles son pues, esas particularidades a cada caso y a cada modelo. Y eso es lo que indica también esa agricultura ecológica, que lo hagamos de una forma personal en función de las condiciones de cada una de las parcelas. La utilización óptima de los recursos y, además, de forma intrínseca, es decir, que cuanto más local sean esos recursos que se emplean en el modelo productivo, pues mejor, sobre todo para evitar condiciones colaterales medioambientales como huella de carbono, etc. La no utilización de los productos tóxicos ni contaminantes, el control biológico de plagas y de enfermedades, el incremento de la biodiversidad como uno de los objetivos también fundamentales dentro de la producción ecológica y como objetivo que engloba todas estas cuestiones la producción
de alimentos de calidad. No os lo he dicho en la presentación, pero la intervención mía va a constar de dos partes. Una, donde voy a proyectaros una serie de ideas, también una serie de resultados obtenidos de nuestras investigaciones, y en una segunda fase pues vamos a realizar algunas actividades pequeñísimas. Traigo ahí unos pocos reactivos químicos, pero vamos a trabajar con alimentos de forma que cosas que voy a plasmar aquí luego las vamos a visualizar y de alguna manera pues poder verificar, ¿no?, que es así. Alimentos que María se ha encargado de comprar, o sea, que vienen como que no vienen ni manipulados, ni esto va a ser ni trampa ni cartón, sino simplemente pues algunas de las cosas que veamos aquí se verán plasmadas luego en esos alimentos. Algunos de ellos son de forma comparativa y otros para que podáis visualizar algunas de las cosas que se nos hace con la industrialización de los alimentos. Bueno, pues aquí tenemos algunas fotografías de ese incremento de la biodiversidad, bien a través de las cubiertas o bien a través de la biodiversidad cultivada como una de las prácticas también comunes. ¿A qué nos lleva el modelo agroecológico? Pues el modelo agroecológico es un modelo de salud. Un modelo de salud que contempla tanto la salud del suelo como la salud de los agricultores como la salud de los consumidores. El suelo, como os decía antes, como ente productivo, los productores, los agricultores, los ganaderos, como aquellas personas que están más directamente en contacto con ese medio productivo, y los consumidores como parte de los que recibimos la producción de ese medio productivo. Un modelo de salud que tiene que llevar también a esa salud del planeta, porque detrás de cada uno de estos epígrafes está el respeto medioambiental. Algo que en los últimos tiempos pues ya se saltó a la torera, que las consecuencias las estamos teniendo ahora en formato de cambio climático, en formato de pérdida de biodiversidad, en formato de pérdida de la salud de los propios suelos y en el formato de la salud nuestra. Y de alguna manera eso lo tenemos que recuperar con todo lo que hay ahí. Fijaos, cuando buscamos decir, bueno, la agricultura ecológica es mejor, es peor, ¿cómo se come esto? Encontramos voces críticas, voces a veces demasiado pues tendenciosas hacia la contra del modelo ecológico, y de alguna manera los investigadores que creemos en esta parte, pues tenemos que ir sacando cada vez más evidencias de lo que ocurre, de que realmente es el modelo que hay que seguir, no solamente para el futuro, sino para el presente. Y de alguna manera lo que os voy a mostrar aquí es lo siguiente. Para verificar que el modelo ecológico es el adecuado, pues se nos obliga a que tengamos una serie de dimensiones y que realmente con esas dimensiones avalamos la veracidad de lo bueno. Tanto es así que en este diagrama lo que os proyecto es lo que se llama un diagrama de pétalos de flor, y en él tenemos distribuidos unas dimensiones de tipo medioambiental, como calidad del suelo, minimización en el uso de la energía, biodiversidad, minimización en la contaminación del agua, otras dimensiones de carácter productivista, como la rentabilidad, los costes, dimensiones desde el punto de vista de la empleabilidad, es decir, de carácter social, incluso pues dimensiones desde el punto de la producción. Este es el resultado de lo que es un modelo convencional. Además de las dimensiones cualitativas, tenemos dimensiones cuantitativas, ya que cada uno de los círculos concéntricos nos indican 25, 50, 75% de cada una de esas dimensiones. Fijaos, un diagrama con esta resolución es un diagrama de pétalos altos, bajos, más bajos, en función de lo que veamos. ¿Qué ocurre con el modelo ecológico?
En el modelo ecológico, contemplando las mismas dimensiones cualitativas y las mismas dimensiones cuantitativas, el resultado de estudiar muchos trabajos que nos avalan en cuanto a producción, calidad del suelo, biodiversidad, nos llevan a una distribución de este tipo. ¿Qué significa? Esto es un sistema sostenible. Esto es un modelo totalmente insostenible. Lo vemos ahí con esas entradas, con esos picos. Cuando esto baje aquí, es decir, cuando esto es minimizar los residuos fitosanitarios, como vemos, no minimiza, porque si fuese una minimización alta, el pétalo sería ancho. Fijaos si esto llega aquí, es decir, que el pétalo fuese pequeño significaría que estaríamos contaminando con cada una de las aplicaciones de producción convencional que se realizaran. Por eso os comento que este diseño es un diseño totalmente insostenible y lo que nos avala para el futuro tienen que ser diseños totalmente sostenibles en cada una de las dimensiones evaluadas. Cuando hablamos de cómo estos modelos productivos convencionales influyen en la calidad de los alimentos, pues las repercusiones más inmediatas son de dos tipos. Uno, son modelos productivos, los convencionales, que contaminan los alimentos a través de la carga química, residuos plaguicidas, antibióticos, nitratos en la composición de los alimentos, y por otro lado son alimentos cuya composición nutricional cada vez se está viendo que está bajando más. Por lo tanto, la producción ecológica, si algo, y luego lo vais a ver también con todo el refuerzo que os voy a poner, si algo está haciendo es que los alimentos sean limpios y que los alimentos sean nutritivos. Y eso es lo que nos aporta un modelo de producción ecológica. Tanto es así que en el momento actual se han realizado ya muchos estudios, porque fijaos, ¿qué es lo que ocurre cuando los alimentos tienen carga química o no tienen valor nutritivo? Nuestro estado de salud. Nuestro estado de salud es el primero que se ve realmente con los efectos de estos alimentos. Y la ciencia ha estado también investigando sobre qué es lo que está pasando con la ingesta de alimentos contaminados frente a los que no se contaminan. Aquí hay un estudio súper interesante que realizó la Unión Europea, donde se pone de manifiesto las implicaciones del consumo de alimentos convencionales frente a los de producción ecológica. Y el estudio pues nos sacó una serie de conclusiones donde se decía el consumo de alimentos ecológicos puede reducir el riesgo de enfermedades alérgicas, de sobrepeso y obesidad, pero la evidencia no es todavía concluyente. Este estudio creo que se editó en el 2014, por ahí. Otra de las conclusiones era que los experimentos con animales, los que se habían realizado en el ámbito de dar alimentos ecológicos a los animales y ver cómo se comportaban estos núcleos, porque la respuesta en el animal, aunque suelen coger también mamíferos que sean parecidos a nuestra respuesta bioquímica, pero siempre hay unas diferencias entre lo que pasa en animales y lo que pasa en el ser humano. Pues la segunda conclusión es que los experimentos realizados sobre animales alimentados de manera idéntica, el impacto sobre el sistema inmune, el crecimiento y el desarrollo era diferente. Por lo tanto, ahí ya tenemos algunas consecuencias más. Y la tercera, los residuos en frutas y verduras convencionales contribuyen la principal fuente de exposición a los plaguicidas en humanos. Nos los comemos. Y si nos los comemos, los guardamos, porque hay muy poca capacidad de eliminar estas sustancias plaguicidas, con todos los efectos que pueda ocurrir.
Si hubiésemos tenido la suerte de comparar algo que ya es incomparable, el análisis de una persona de hace 80 años, de los que fallecieron hace 80 años, y un análisis de nuestra sangre, el perfil de la sangre es totalmente diferente, porque la carga química que tenemos nosotros no la tenían nuestros abuelos, porque esto nace de un modelo de agricultura industrializada que nace con la Revolución Verde, que era todo menos verde, y nos llega a la carga química tras el empleo de estas sustancias que empiezan a emplearse ahí para generar mucha rentabilidad en la producción agrícola. Otras de las consecuencias o de las conclusiones que nos dice en este estudio es que los estudios epidemiológicos demuestran efectos adversos de ciertos pesticidas en el desarrollo cognitivo en niños, pero estos datos no se han aplicado hasta ahora en las evaluaciones formales de riesgo de los plaguicidas individuales. Es decir, la evidencia que sale aquí ya nos está advirtiendo de que esos plaguicidas sí que tienen efectos epidemiológicos sobre los niños, pero sus resultados no han sido capaces de llevarlos a establecer por lo menos mapas de riesgo sobre la población. En la quinta conclusión nos decían que existen diferencias limitadas en el contenido nutricional, compuestos fenólicos, mayor contenido en ácidos grasos del tipo omega 3, que son los saludables, luego los vamos a ir viendo también en algunos de mis estudios, y que la presencia de residuos de antibióticos en alimentos convencionales existe, y los tenemos ahí, con todos los efectos que eso puede llevar. Mirad, voy a hacer un paréntesis para contaros una anécdota sobre este punto. En el mes de julio, creo, me invitaron a formar parte de un congreso. Yo ya he dicho mi titulación, soy doctora ingeniera agrónoma, lo de doctora es simplemente por el grado académico, pero mi formación está en el campo, en lo que se produce. Pero me invitaron al Congreso Fundacional de la Asociación Internacional de Oncólogos, de Oncología Natural o algo así. Claro, a mí cuando me invitan a congresos de medicina me echo a temblar, porque yo llego hasta donde llego en el ámbito de la salud. Las competencias en ese ámbito están en los sanitarios y por lo tanto siempre voy con mucha prudencia. Y recuerdo que cuando llegué a exponer estos resultados, ya acabé con todo mi discurso, levantó la mano una pediatra y me comentó que los problemas que ellos están viendo ahora mismo en sus clínicas son tremendos, porque debido a la carga química de la alimentación de los animales con antibióticos, animales hormonados, los efectos en los niños son tremendos. Los efectos sobre todo en dos cuestiones. Una, hay determinadas manifestaciones en niños del género masculino que les está creciendo el pecho, y hay problemas en niñas que la menstruación se le está adelantando a edades tremendamente jóvenes. Las causas de eso están en los disruptores hormonales, en toda la carga de tipo hormonal que no la tomamos en una ampollita, la tomamos en formato de carne. La carne con mayor peligro es la de pollo, y la carne que más comen los niños es la de pollo. Entonces las consecuencias son directas. Y es que pensar, el pollo hoy en día se lanza al mercado en 3 meses, en un periodo más corto que el crecimiento de una lechuga. Antes sale el pollo que la lechuga, donde hemos perdido el norte. Claro, ¿cómo es posible que un pollo en 3 meses esté en el mercado? Chutándole toda la química que necesita para sacar ahí, sobre todo hormonas de crecimiento, que son las que provocan ese incremento en el crecimiento
crecimiento de animales. Además que son animales que ya han tenido pues sus adaptaciones genéticas, voy a decirlo así, para que desarrollen mucha pechuga, mucho muslo, no hay carcasa, las alas ahora les están encontrando el valor, pero si no las alas son pequeñitas, todo eso viene pues de las condiciones genéticas hasta llegar aquí. Condiciones, quiero decir, pues toda la manipulación que han hecho para llegar a estas razas que tenemos ahora, que responden bien a la medicina, a los compuestos formulados de rápido crecimiento y eso es lo que tenemos. Bueno, pues fijaos, ese informe de la Unión Europea de alguna manera nos llevaba a que la alimentación ecológica era buena, teníamos ya ahí una serie de efectos manifiestos, pero que tampoco se podía corroborar causa-efecto directo. ¿Por qué? Porque detrás del consumo ecológico hay también unas pautas de vida que acompañan al bienestar. Por ejemplo, el consumidor ecológico suele ser deportista, no suele ser fumador, tiene más actividad en el deporte, se mueve más y también tiene una mayor ingesta de alimentos de origen vegetal, en fin, que detrás de ser consumidor ecológico también hay una serie de condiciones que nos llevan a hábitos de vida saludables. Y por lo tanto la causa-efecto sí que está relacionada parcialmente con los alimentos, pero también con los hábitos de vida. Pero recientemente, y cuando digo recientemente, digo la semana pasada, salió este estudio. Este estudio se ha publicado en una revista internacional de medicina, porque los componentes de este estudio son del sector de la sanidad, y este estudio se ha realizado en Francia. Se inició en el 2011 y finalizó en el 2016, es decir, se han estado durante 5 años trabajando con un total de casi 70.000 personas, 68.946, ¿no? Pone ahí, participantes, de los cuales pues se encontraban personas con problemas de salud, cáncer, no es salud, tengo un poquito de azúcar en sangre, no, cáncer, personas también sanas, y con todo ese montante de personas participantes en el proyecto, la conclusión del estudio es que los consumidores de alimentos ecológicos tienen un 25% menos de riesgo de padecer cáncer. ¿Por qué? Porque la alimentación está basada en alimentos limpios, sin carga química, y porque la composición nutricional de los alimentos es más equilibrada. Ahora a tapar bocas, pero vamos, a tapar bocas así, con la mano ancha. Porque de alguna manera, ahora ya sí, claro, decían, es que no hay estudios, pero tampoco se pagaban estudios, porque la deriva de investigación en agricultura ecológica es tan pequeña que vamos, que ni les voy a contar. Si eso lo comparamos con lo que se invierte en investigación en armamento, por ejemplo, bueno, ya nos quedamos a ras. O lo que se invierte, por ejemplo, en estudios de cómo hacer inseminaciones artificiales a personas, porque ya hemos perdido la capacidad de fertilización natural debido a la carga química. Vamos a ir a la raíz. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a ir a la raíz, y es que nos estamos alimentando mal y con químicos. Pues vamos a ir ahí, vamos a investigar a cuáles son las causas y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Pues, como os digo, la investigación en agricultura ecológica o todas esas derivas ha sido durante miles de años, vamos a ver,
décadas, pero para mí son miles de años, pero décadas, pues irrisoria. Y eso nos ha llevado a que decían, no hay estudios, no hay estudios. En cuanto se ha podido realizar estudios, las evidencias las tenemos ahí. Y este estudio yo creo que va a ser muy, muy, muy valioso. Bueno, esta introducción que quiero hacer desde el punto de vista de la salud y de las consecuencias de la producción ecológica, luego nos va a llevar también al tema de la calidad. Y visto esta introducción, lo que os quiero mostrar ya es algunos casos en concreto. Mirad, este es un estudio que se realizó en Dinamarca en una familia tipo formada por padre y madre y 3 niños. Y lo que se hizo en esta familia fue, en el momento cero se analizó la orina de las 3 niñas que formaban la familia. Y en ese momento cero se vació toda la alimentación que estaba en la casa y se sustituyó por alimentos de producción ecológica. No se cambiaron los hábitos alimentarios, es decir, que si la familia tenía por costumbre comer espaguetis los miércoles seguían comiendo espaguetis, pero el cambio era el origen ecológico. A los 15 días del ensayo se volvió a realizar el análisis de orina de los niños. Resultado. Este es el perfil de 4 analitos, de 4 componentes de procedencia planicida que la orina del niño pequeño presentaba en el momento cero. Y esta es la limpieza que le ocurre al niño a los 15 días de ese pequeño experimento. Tengo que decir que este experimento sale así de limpio porque es en orina. Y en orina sí que hay un efecto mucho más rápido de lo que comemos y eliminamos. En sangre la cinética es diferente. Por eso, si nosotros de alguna manera hemos comido alimentos con carga química, los podemos tener en sangre, Incluso si este niño pues los comía antes, en sangre todavía le puede aparecer. Pero en orina sí que es una manifestación de la limpieza que se realiza. ¿Qué pasa con la niña mediana? Aquí está el perfil al inicio del experimento y fijaos cómo aquí, a los 15 días del experimento, hay una pequeña concentración de uno de los analitos de procedentes fitosanitarios. Esa pequeña concentración, fijaos, puede estar debida, y así se dice en el estudio, primero porque es el componente que mayor concentración tenía la niña en origen. Eso es porque es de uno de los alimentos que a ella le gusta mucho, que come mucho y que presenta la carga que tiene. Como la niña es mayor, tiene mayor grado de independencia y es posible que por la interacción con el colegio haya podido comer algo que no estuviese marcado en la pauta. Algo que se ve también en la hermana mayor. Fijaos cómo aquí tenemos el perfil de los 4 componentes, este es el de mayor concentración, y transcurridos los 15 días también, pues ahí aparece, pero vamos, en comparación con lo que hay aquí, pues es ya una manifestación de que ahí se está produciendo limpieza en esa carga química. De tal manera que fijaos, otro de los estudios comparativos que os quería mostrar es este que salió en un estudio, creo que del Reino Unido, y aquí también se mostraba o se sometía a dietas de producción ecológica en niños, se les alimentaba con alimentos ecológicos y también y luego se veía la exposición a algunos compuestos pesticidas organofosforados. Las conclusiones del estudio es que los niños con dietas ecológicas excretan por la orina hasta 9 veces menos de pesticidas que un niño que se alimenta con dietas convencionales. Por lo tanto, más evidencias sobre el terreno. Y otra de
de las evidencias que también quiero comentar es cómo las instituciones internacionales de alguna manera se están haciendo eco de esta realidad. Y esto es el informe que la relatora especial para el derecho a la alimentación de Naciones Unidas presentó en enero del 2017. Esta mujer, bueno, y su equipo, ha estado trabajando, la mujer es Gila, el apellido no me acuerdo ahora. Coincidí con ella, tuve el honor de coincidir en una mesa redonda en Madrid, nos llevaron a las dos y yo no me lo podía creer, pero madre mía, una de mis ídolas ahí en formato de Naciones Unidas, y tuvimos una conversación bastante interesante. Os digo también que el informe es chulísimo, ella también tiene parte de compromiso, pero no se llega a implicar. Le falta una vuelta, y eso es apreciación personal, pero creo que le falta todavía una vueltecita. El informe. En este informe estuvieron trabajando de manera que para ver los efectos de los plaguicidas sobre el planeta. Y cuando digo sobre el planeta, era sobre nuestra salud, sobre el medio ambiente, sobre los efectos sociales, porque esto también lleva a repercusiones sociales. Cuando una población en India depende de la compra de plaguicidas y no hay dinero para pagarlo y el campesino se ha visto hipotecado económicamente, las consecuencias son tremendas. Y digo el campesino en India, pero vamos, que en Castilla y León también puede ocurrir cosas parecidas, seguro. Esa hipoteca económica a la cual nos lleva la industria química de la producción convencional. En las conclusiones y recomendaciones que se sacan del estudio de Naciones Unidas, se dice que la comunidad internacional debe trabajar en un tratado amplio y vinculante, ahora incidiré en esto, que permita regular los plaguicidas peligrosos durante todo su ciclo de vida, teniendo en cuenta los principios de derechos humanos. Y dicho instrumento debería, primero, tratar de acabar con el doble rasero que se aplica a distintos países y que perjudica particularmente a los países con sistemas regulatorios más débiles. Segundo, elaborar políticas para reducir el uso de plaguicidas en todo el mundo y un marco para la prohibición y la eliminación progresiva de los plaguicidas altamente contaminantes. Y, en ello, promover la agroecología. El tercer punto es decir que desde FAO pues ya se está indicando que la agroecología, bueno, desde Naciones Unidas, que la agroecología puede ser esa alternativa al modelo convencional, al modelo de esta carrera. ¿Por qué quería haceros algunas aclaraciones sobre estas recomendaciones del informe de la relatora especial? Primero porque dice, tratado vinculante. Es que esto está fenomenal, se gastan una cantidad de dineros tremenda y las conclusiones que salen de esos informes internacionales no son vinculantes. Es decir, en este informe que se dice que la industria de los plaguicidas contamina no sé cuánto, que tal, que ya son evidencias internacionales, pues son informes. Pero no le dicen, esto es de obligado cumplimiento para eliminar tal y tal prácticas en el modelo agrícola. No hay vinculación ahí. Segundo que os quería aclarar es lo del doble rasero. Fijaos, en el momento actual, Europa, ya sabéis que estamos en una situación de confort porque cada vez más se eliminan sustancias plaguicidas de la lista de las admitidas. Eso nos lleva a que, como ya hay cada vez más evidencias de los peligros de las sustancias, pues se nos van limitando la cantidad, no solamente la dosis, sino también qué sustancias quedan prohibidas. Pero eso es en esta situación de aquí. Si nos vamos 600 o 1000 kilómetros más abajo, al norte de África,
las sustancias se siguen aplicando. Y ahora resulta que que el libre comercio existe y que los alimentos que se producen en el norte de África nos pueden llegar aquí. Y los que se producen a 14.000 o miles de kilómetros en China también nos llegan. Y nos llegan con esa carga química, porque es la metodología que se aplica allí para producir. Y ahora cuando analizas, ¿y qué pasa con las sustancias químicas que se están utilizando en el norte de Marruecos? ¿De dónde salen? Es que salen de España, porque las industrias productoras de los plaguicidas los tenemos aquí. Realmente, si queremos acabar con los plaguicidas, no hay que prohibir su uso, hay que prohibir que se sinteticen en la industria, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Prohibir que 4 no se empleen. ¿Y el libre comercio? ¿Y la pillaresca? ¿Y el engaño? Sustancias prohibidas, pero hace 10 años y que siguen apareciendo en las aguas. En las aguas, herbicidas. Aguas que consumimos todos porque son aguas potables. Y ahí los tenemos, ahí los tenemos. Bueno, por eso os digo que aunque se avance, es que se avanza, vamos a ver, con cautela, porque están pillados por las industrias. Es que quien maneja la industria alimentaria maneja también la industria de los fitosanitarios, maneja también la industria de los aditivos alimentarios y maneja también la industria farmacéutica. Y son 4 a nivel mundial. El mayor monopolio que nos podamos imaginar. Fijaos si habrá intereses detrás de esto para decir que los alimentos ecológicos no son mejores, si es que tienen una cantidad de intereses tremendos. Alguien podría estar interesado, no sé, en producir los ratoncitos de los ordenadores o en producir los coches que duran en tal. Pero ¿cuántos coches se venden al año? Pero si comparamos eso con el montante económico que genera la industria alimentaria, es que comemos 3 veces al día. Pues imaginaros en comparación cuánta economía hay detrás. Y lo peor de todo es que detrás de esa economía hay grupos de interés. Y eso es lo peor. La situación va a mejorar, ya os quiero decir que aquí me estáis viendo así un poco pesimista y tal, y esta, verás tú la calle que nos va a meter, ya veréis cómo la situación mejora y hay luz, hay luz. Bueno, quería comentar con vosotros, entrando ya en la parte de calidad de alimentos, que cuando estamos diciendo que una patata actual no tiene nada que ver con una patata de hace 40 años, es que es verdad, en cuanto a sabor, en cuanto a composición. Si evaluamos qué es lo que está pasando con la composición de alimentos, os muestro esta tabla donde aparecen una serie de alimentos de origen vegetal, brócoli, guisantes, patata, zanahoria, espinaca, manzana, plátano y fresa, una serie de nutrientes relacionados con esos alimentos de origen vegetal, como el calcio, el ácido fólico, el magnesio, la vitamina B6, la vitamina C, bueno, pues así. Y a continuación, lo que vemos es la concentración que de esos nutrientes los alimentos presentaban en 1985, en 1996 y en el 2002. Las 2 últimas columnas lo que nos ponen de manifiesto es el detrimento, es decir, la pérdida del valor nutricional que los alimentos han podido tener en función del periodo de tiempo analizado. Los datos son alarmantes. Si nos tomamos las manzanas, fijaos, las manzanas en promedio han podido perder un 70% de la vitamina C. Ahí está, ahí está. ¿Cuáles son las causas que se indican de por qué se ha perdido
estos valores nutricionales? Principalmente son 4 causas. La primera, la erosión de la fertilidad biológica de los suelos. Volvemos al suelo. Si los suelos se han ido reponiendo con nitrógeno, con fósforo, con potasio, y las plantas absorbían el nitrógeno, absorbían el fósforo, absorbían el potasio, pero si en el suelo no se ha generado la actividad microbiológica para que cada una de las enzimas que tiene que liberar los micronutrientes, el zinc, el manganeso, el hierro, lo deje disponible para la planta, pues si no tenemos microbiota en el suelo, esas actividades bioquímicas no se van a desarrollar. Y de ahí que sí, las plantas absorben el nitrógeno y se llega a sintetizar la proteína y absorben el potasio, el fósforo lo absorben pero mucho se queda retenido. Pero los microelementos, el magnesio, el calcio, el hierro en muchos casos, ¿ahí cómo queda? Pues deficitario por la no presencia de esta microbiota que es la que ayuda a la absorción de estos elementos minerales. Esa es la primera causa. La segunda causa es la sustitución de las variedades tradicionales, variedades locales, por variedades modernas, variedades comerciales, híbridos, etc. En el caso de la manzana, fijaos, si en el territorio de aquí de Segovia teníamos variedades tradicionales de manzana y esas variedades se comportaban con las condiciones de suelo, las condiciones de clima y las condiciones del manejo del agricultor, pues ese árbol finalmente iba a sacar todo el potencial del suelo, del aire, del sol y del manejo del agricultor para que la manzana saliera con la jugosidad que tiene que salir. Y eso estaba implicado intrínsecamente a la variedad. Si eso lo sustituimos por las variedades nuevas que nos vienen de semilleros donde ha sido optimizado el plantón, sobre todo para que sean resistentes a bichitos, y los ponemos en el campo, y claro, la planta puede ser resistente a bichitos o no, o tendremos que ir aplicando, pero lo que está claro es que desde el punto de vista productivo la manzana que vaya a sacar va a ser muy uniforme, muy de colores estándares, todo tal, muy homogénea en cuanto a al momento de maduración, que habrá acumulado también mucha agua, pero en el tema de los minerales, ¿qué? En el tema de las vitaminas, ¿qué? Si también su ciclo productivo habrá sido recortado para tener manzanas muy pronto y de gran rendimiento. No le da tiempo a que sintetice todo lo que requiere ahí. Y ese es el tercer factor, las recolecciones prematuras. Algo que con las variedades tradicionales venía muy ligado, porque si la variedad maduraba aquí, se recolectaba aquí. Pero con las variedades modernas nos permiten que podemos recolectar aquí, aunque el momento de maduración sea aquí, y nos la llevamos a cámara. Pues fijaos, todo este periodo de tiempo donde la manzana no estaba en el árbol es un periodo de tiempo donde se dejan de absorber los minerales y donde desde el punto de vista bioquímico se dejan de sintetizar vitaminas, se dejan de sintetizar sustancias bioactivas de la planta. En la cámara se pueden producir cambios de ácidos azúcares, algunos cambios de color también, pero en la cámara no se absorben los minerales, no se sintetizan vitaminas, eso solamente ocurre en el árbol, y esa es la tercera razón. Y la cuarta razón está relacionada con las largas distancias que tienen que recorrer los alimentos desde origen a destino. Largas distancias donde sobre todo los alimentos lo que pierden es valor de carácter antioxidante. ¿Qué es lo que
podemos hacer para recuperar el valor nutricional? Porque no queremos eso. Pues podemos actuar sobre la fertilidad biológica de los suelos, podemos actuar sobre la recuperación de variedades tradicionales, variedades locales, podemos actuar sobre el respeto de los ciclos biológicos, tanto en animales como en vegetales, y podemos actuar también sobre el consumo de proximidad, no provocando esas largas distancias que hay en el modelo actual. Por lo tanto, fijaos, 4 factores, 4 pilares donde se apoya la agricultura ecológica. Consumir alimentos que respeten los ciclos de vida, consumir alimentos que tengan el suelo en condiciones sanas, consumir alimentos procedentes de variedades tradicionales, consumir alimentos de proximidad. 4 pilares. Tenemos mucho más, pero de momento hay 4 pilares. Y también en este punto tenemos evidencias científicas que, como digo, nos están apuntando a esa pérdida, a esa declinación del contenido mineral de los alimentos, y las causas, como decía antes, que apuestan tanto estos autores como yo misma, son los que os he comentado con anterioridad. Vamos ahora ya al positivismo. Vamos al positivismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando comparamos desde el punto de vista nutricional alimentos ecológicos y convencionales? Esto, sobre todo, está avalado con nuestros estudios que todos están publicados en unas fuentes, en otras, y que de alguna manera pues son consultables y la bibliografía científica los tiene. En este estudio que os muestro aquí, estuvimos trabajando sobre la calidad de los frutos cítricos. Lo que veis aquí, estos circulitos así de colores, son zumos de cítricos, de diferentes variedades, desde las naveginas hasta las sanguinas. Por aquí, por Castilla-León, ¿alguien vio alguna vez una naranja sanguina? Sí, ¿verdad? De pequeñas eran las que estaban, eran las naranjas que se consumían. Eso fue desapareciendo por las variedades mejoradas, las que venían muy naranjitas. Pues nos han robado una joya. Nos han robado una joya porque ese zumo, aparte de tener vitamina C, es que también tiene compuestos antociánicos, que son los colores esos que se ven más oscuritos. También tienen los carotenoides, que tienen las naranjas más anaranjadas. Pero aquellas tienen mayor capacidad antioxidante por esos compuestos antociánicos. En cualquier caso, cuando miramos los frutos cítricos, el parámetro nutricional de mayor importancia es la vitamina C. La vitamina C en las naranjas, en los limones, en toda la familia de los cítricos, pues es una carga vitamínica alta, y de ahí que el promover su ingesta venga sobre todo por ese valor. Mirad, cuando comparamos el contenido en vitamina C de 100 gramos del zumo, 100 gramos del zumo viene a ser una cosita así. Y el zumo está hecho de la siguiente manera. Los frutos de los campos que tenemos de ensayos nos llegan al laboratorio, primero tipificamos los frutos, luego los cortamos por el plano ecuatorial y con los exprimidores domésticos se realiza el zumo, se realiza un filtrado y ya a partir de ahí hacemos los análisis en el zumo. Pues en 100 gramos de zumo de procedencia de frutos convencionales encontramos unos 37 miligramos de vitamina C. En el mismo volumen del zumo procedente de los frutos ecológicos encontramos unos 45 miligramos de vitamina C. Eso, en valores absolutos, nos lleva a diferencias entre el 10 y el 20% en función de la variedad y en función también de la campaña estudiada. En relación a
consumo, ¿cuál es la lectura? En el momento actual, la dosis diaria recomendada de vitamina C son de 60 miligramos. Bueno, creo que la Organización Mundial de la Salud la cambió ya a 80. No sé si ya está en vigor, pero bueno, entre 60 y 80, vamos a quedarnos con 60. Eso significa que si consumimos 100 mililitros de el zumo de procedencia ecológica, para llegar a los 60 miligramos de vitamina C, deberíamos de incrementar un poquito más el volumen, un 15%, un vasito, tal que así ya nos llegaría a la dosis diaria, la cantidad diaria que tenemos que tomar, suponiendo que la vitamina C que tenemos que tomar solamente la vamos a tomar de un vasito de zumo de naranja. Bueno, luego seguiré. ¿Y qué pasa con el convencional? Pues si fijaos, si las cantidades son de 37 miligramos, para llegar a los 60 tenemos que alcanzar casi el doble de volumen para llegar a la dosis diaria de vitamina C. Doble de zumo, doble de fruta, doble de impacto ambiental. Aquí es donde llegamos al término que a mí me gusta tanto indicar, que los alimentos ecológicos presentan mayor densidad nutritiva. Y que cuando nos indican es que los rendimientos en producción ecológica son más bajos, la agricultura ecológica con esos rendimientos jamás puede dar de comer a la población mundial. Aparte que ahí hay mucho discurso social influido, fijaos, cómo nos llevan a la aberración de plantear el rendimiento como kilos por hectárea. ¿Kilos de qué? ¿Kilos de agua? ¿Kilos de corteza? Realmente, si quisiéramos evaluar el rendimiento del sistema productivo, tendríamos que evaluar cuánto rendimiento de unidades vitamínicas tenemos por hectárea en la producción de cítricos, cuánto rendimiento de calcio tenemos por la hectárea de producción de coles, cuánto rendimiento de hierro tenemos por la hectárea de judías. Ese es realmente el planteamiento que tenemos que tener, porque los kilos por hectárea se nos diluyen por el camino, se nos diluyen. Bueno, he dicho que quería hacer una reflexión también con el tema de los cítricos, porque en este caso la vitamina C está analizada en el zumo, pero realmente los mayores niveles de vitamina C los tenemos entre los segmentos de los gajos. Es decir, que cuando consumamos frutos cítricos, el zumo en poquitas veces por lo de que es refrescante y tal, pero desde el punto de vista nutricional es mucho más eficiente el consumo de la fruta íntegra, menos la cáscara, porque nos lleva la fibra, nos lleva la mayor fracción vitamínica, los minerales impregnados también en la fibra también están ahí, entonces es mucho más eficiente nutricionalmente la ingesta entera de las frutas. Bueno, siguiendo con los estudios, cuando pensamos en vitamina C, pensamos sobre todo en los cítricos, pero es que el pimiento presenta en algunas variedades casi 4 veces más de vitamina C que la fruta cítrica. Cuando comparamos la producción ecológica con la producción convencional, volvemos a encontrar unas diferencias promedias de un 20% más de vitamina C para las de producción ecológica. Aunque en este estudio que realizamos, fijaos, nosotros recolectamos en el estado inmaduro y en el estado maduro. Aquí tenemos varias, porque en nuestros estudios siempre introducimos la diversidad genética, y por variedades tienen comportamiento más diferente, pero bueno, luego están ahí los valores promedio. ¿Qué ocurre? Que el pimiento es una hortaliza, una fruta morfológicamente hablando, que la consumimos en su estado inmaduro y en su estado maduro. En
Su estado inmaduro es el estado en verde. Cuando nosotros recolectamos en estado en verde, no sabemos en qué maduración está, es decir, si el verde está más para acá o el verde está más para acá. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque la vitamina C, como os decía antes, donde mayor concentración tiene es en el óptimo de recolección. De tal manera que en esta hortaliza, en esta fruta, donde el óptimo de recolección se alcanza con el óptimo de maduración, que está en los colores rojos, los colores amarillos, los colores marroncitos, dependiendo de la variedad, pues ahí es donde se alcanzan las mayores concentraciones de vitamina C. De tal manera que, si os dais cuenta, en el estado inmaduro los niveles en vitamina C son muy parecidos entre el bloque convencional y el ecológico, y en el estado maduro ahí es donde los niveles en vitamina C pues se disparan en los periodos de producción ecológica. Otro de los resultados que os quiero mostrar, entrando ya en los parámetros minerales, es un estudio que realizamos sobre judía grano. Y aquí pues analizamos elementos minerales, elementos proteicos, en una colección, en una amplia colección, pues aquí creo que se trabajó con unas 40 y tantas variedades en campo, de las cuales se llevaron a analizar 21, porque el resto manifestaron pues mal comportamiento a las condiciones agronómicas. Claro, si luego nuestros estudios es pues dar a los agricultores recomendaciones, pues mira, esta variedad es muy productiva y también vas a tener alto contenido nutricional, pues las que no presentan valor productivo bueno, no nos vamos a atrever a decirle: tú plantea esto, que aunque te dé mucho hierro vas a coger dos semillas. Eso no se puede decir, ¿eh? Entonces, las de baja producción las eliminamos del estudio nutricional y nos fuimos para las del estudio nutricional. Como conclusión, en esta colección las semillas de producción ecológica presentaban niveles de concentración en hierro significativamente superiores a las de producción convencional. Eso nos llevaba a unos ratios de consumo, pues si tú consumes tanta cantidad de judía grano y de esta judía grano, pues alcanzas los niveles de hierro que necesitas dentro de tu ingesta. Y bueno, pues las diferencias estaban que para alcanzar la dosis diaria de hierro, con el caso de la judía convencional se necesitaba consumir unos 300 gramos y en el caso de la judía ecológica unos 250. Volvemos a lo que decía anteriormente, la mayor densidad nutritiva. Fijaos esto lo importante que es para personas donde el tema de la dieta, el tema calórico esté muy presente. Si nosotros les estamos ofreciendo alimentos con mayor carga nutritiva por peso del alimento, estamos contribuyendo también al beneficio. Y además con los saciantes que puedan ser algunos alimentos, ¿no? Otro de los ejemplos que os quería comentar es el caso de la cebolla, pero en relación con un elemento mineral también muy interesante, y es el selenio. El selenio, dicho así, puede sonar feo o no, lo siguiente, eso es que como mínimamente es radiactivo o algo. Bueno, pues fijaos, el selenio, curiosamente, es uno de los elementos minerales que el ser humano tiene que consumir, porque está presente en una serie de actividades enzimáticas esenciales para nuestra vida. De tal manera que si no llegamos a consumir las pequeñas cantidades, que no estamos hablando de meternos en el cuerpo lingotes de selenio, estamos con concentraciones pequeñas, pues si no llegamos a consumir esas pequeñas concentraciones en selenio, pues empezamos con los estados carenciales. En este caso encontramos que la diferencia en el contenido de selenio en los bulbos de cebolla era de un 35% a favor de la producción ecológica frente a la convencional. ¿Por qué bulbos de cebolla? Porque los bulbos de cebolla tienen una alta capacidad de
absorber este elemento mineral del suelo. Y ahora nos vamos al tema del suelo. ¿Por qué estas diferencias en el selenio? ¿Por qué estas diferencias en el hierro? Porque las tenemos evidentemente en el suelo. En el suelo hay mayor concentración, en el suelo tenemos mayor disponibilidad de esa microbiota que os decía antes, y por lo tanto la capacidad de poner a disposición de la planta de forma más adecuada estos elementos minerales. En el caso que os quiero mostrar aquí, el caso de la zanahoria, y con dos no microelementos sino macroelementos, el fósforo y el potasio. Pues lo mismo, llegamos a concentraciones o a valores de un 45% más en el caso de la zanahoria naranja de producción ecológica frente a la convencional, y en el caso del potasio pues a valores de un 65% de más en 100 gramos de zanahoria ecológica. Cuando hablamos de zanahoria pensamos en color naranja, ¿verdad? Pero no sé si algunos sabréis que el origen de la zanahoria no es naranja, sino morado. Es más, yo creo que esta tierra era origen también de zanahoria morada. ¿Verdad que sí? ¿Las habéis comido de pequeños? Una zanahoria dulce, una joya, otra joya que nos han quitado. Porque realmente la zanahoria original era de colores morados, amarillos, algunos blancos, pero hay algunas fotografías, yo creo que tenía alguna por ahí recabada, donde la zanahoria aparece como un arco iris de color totalmente, porque cubre todo el perfil cromático. La cuestión está en que las casas mejoradoras de semillas en genética suelen estar en Holanda, un porcentaje muy alto de estas casas de mejora genética. Y en un momento determinado a una casa de semillas se le ocurrió pues homenajear a los reyes de Holanda con tener una zanahoria naranja. Y ese es el origen de la zanahoria naranja. ¿Qué historia tiene la zanahoria naranja en el planeta? ¿75, 80 años? ¿Qué historia tiene esta zanahoria? Y nos la han eliminado. O sea, el ser humano ha venido hasta el siglo XX consumiendo esta zanahoria, y del siglo XX aquí, que llevamos, pues eso, 80 años, hemos perdido el poder de gustar comer esta zanahoria. En algunos mercados ecológicos se está recuperando, ya se está introduciendo, ya el consumidor la está reconociendo, pero claro, lo ve como algo raro, porque, insisto, cuando pensamos en zanahoria pensamos en naranja, no pensamos en otro color. Bueno, en el caso de las zanahorias, esto va a entrar ya para intentar explicar otros nutrientes o el concepto de otros nutrientes en los alimentos, que son las sustancias de carácter antioxidante, entre las cuales también tenemos algunas vitaminas, pero sobre todo son sustancias de carácter polifenólico. Me voy a explicar. Aquellos alimentos que veamos con un color moradito, anaranjado, fuerte, rojito, es decir, los colores entre el rojo y el morado, y cuanto más morado, cuanto más tendencia al azul, mayor concentración de sustancias polifenólicas. Las sustancias polifenólicas son sustancias de carácter antioxidante y por lo tanto lo que hacen es que cuando nosotros consumimos esos alimentos estamos generando el efecto barrera o el efecto escudo, es decir, nos está protegiendo ante sustancias oxidativas, por ejemplo el rayo solar o también la carga química de determinados alimentos. Pues cuanto más polifenoles, cuanto más sustancias de carácter antioxidante ingiramos, mayor prevención tendremos ante nuestro estado de salud. En el estudio que os contaba de los franceses del Santé,
también se ponía de manifiesto que la mayor concentración de sustancias antioxidantes en los alimentos de origen ecológico influía también en esa disminución del 25% del cáncer. Bueno, los polifenoles, las sustancias de carácter antioxidante, las reconocemos por los colores morados, pero los reconocemos también por otros dos indicativos. El sabor. Los sabores amargos están relacionados también con el contenido polifenólico. Os pongo un ejemplo. Si nosotros comemos unas hojitas de lechuga iceberg y unas hojitas de la lechuga rizada, ¿cuál está más amarga? La rizada. Esa lechuga presenta, bueno, es que la iceberg esta, ¿qué es lo que tiene? Si es que es agua muy acogollada, que permite el corte así, que le entre menos arenita o tierra, pero es que esa agua es que no sabe, es que dice, cago en la leche, ya la podrían haber hecho un poquito más buena, ¿no? Pero es que la han optimizado para eso, para el cogollo compacto, y el sabor se les ha olvidado por completo. La lechuga tipo rizada tiene ese sabor más amarguito que a veces se te queda aquí, pues cuando notemos, no picantes, no sabores picantes ni ácidos, amargos, amargos, eso que el aceite de oliva que amargue, ese que se queda aquí, eso es una medicina, eso es medicina pura, Bueno, pues ahí tenemos el segundo indicativo. Y el tercer indicativo está en el pardeamiento enzimático que sufren determinados alimentos cuando se someten a la oxidación. Pongo el ejemplo. Cuando nosotros comemos una manzana, le pegamos el mordisco a una manzana y la manzana enseguida empieza a tener una coloración marrón sobre el perímetro, esa es la respuesta que tienen los alimentos a el choque o la reacción oxidativa del ambiente. Cuanto más reacción haya, mayor contenido polifenólico existe en los alimentos. Eso nos lleva a que en muchos alimentos, luego os voy a poner en un caso, la manipulación genética también ha llevado a cosas raritas, pero que no desechemos los alimentos. Eso también ocurre en la lechuga. Cuando nosotros cortamos una lechuga y empieza ya a aparecer los tonos marrones, es verdad que es porque se está oxidando, pero porque es la reacción con los polifenoles que hay ahí. Es decir, cuanto más marrón presente, mayor seguridad tendremos de que ahí están esas sustancias antioxidantes. Tenemos los tres indicativos, los colores, de los rojitos a los morados casi azules, los sabores amargos y el pardeamiento enzimático que existe. Bueno, pues en el caso de la zanahoria, estuvimos analizando el contenido polifenólico en la zanahoria morada y en la zanahoria tipo Nantes, la de color naranja. Ambas procedían de cultivo ecológico. Pues fijaos cómo la de producción ecológica presenta un 43% más de estas sustancias de carácter polifenólico. Sustancias de carácter antioxidante que también las tenemos ahí, el tomate. El tomate no tiene tanta carga polifenólica, sino que lo que contiene es muchos carotenoides. Los carotenoides son buenos para muchas cosas, pero en concreto tenemos uno que es el licopeno, que está demostrado que reduce el riesgo a padecer cáncer de próstata e incluso las últimas investigaciones ya nos están diciendo que es capaz de curar cáncer de próstata. ¿Dónde tenemos el licopeno? Lo tenemos en el tomate, lo tenemos en las semillas de calabaza, lo tenemos también en la pulpa de la calabaza. Todo lo que veamos ahí con esos colores del rojo al anaranjado, pues nos están manifestando el alto contenido en el licopeno. Pero además el licopeno, bueno, aquí
En este estudio, donde lo analizamos en tomate fresco, encontramos un 6% más en los niveles de el tomate de producción ecológica. Pero lo que os quería comentar es que el licopeno es una sustancia de las poquísimas que están en la naturaleza, que se potencia cuando la cocinamos. Cuando se aplica temperatura, se incrementan las concentraciones en licopeno. Es decir, que una salsa de tomate va a tener más contenido en licopeno que el tomate fresco. Que un ketchup, yo no digo un ketchup comercial, un ketchup que podemos hacer nosotros en casa perfectamente, pues puede tener mayor contenido en licopeno que un tomate fresco. Que el tomate fresco también tiene licopeno, no digan, pues yo ya no voy a comer más tomate, ¿no? Hay que comer tomate fresco y mucho, pero que evaluemos también, insisto que es una de las rarezas nutricionales en cuanto a composición que existen, en el caso del licopeno. Cuando se hablaba de las sustancias polifenólicas, se me ha olvidado comentaros que estas sustancias solamente están presentes en los alimentos vegetales a modo de síntesis, es decir, los animales no tenemos capacidad de sintetizar en nuestro organismo los polifenoles. Tienen que venir de la alimentación vegetal. Sí que encontramos, por ejemplo, quesos, leche, incluso en la carne de animales que hay contenido polifenólico, pero eso no es porque se sintetice, eso es porque los animales que comen bien luego tienen ese marcaje en contenido de sustancias antioxidantes. El pasto, por ejemplo, es algo de lo que más marca la diferencia nutricional entre ecológico y convencional en la carne. Bueno, y en esta diapositiva que veis ahí abajo lo que analizamos es la capacidad antioxidante total del tomate y ahí vemos que en valor promedio pues alcanza un 22% más los de producción ecológica. Fijaos tomates, joyas de tomates, ¿De qué color? ¿De qué forma? ¿De qué? Pues ahí lo tenemos. Que alguien me compare esto con lo que encontramos en un mercado de mediana superficie, no quiero decir mi nombre es nada, por si acaso, para no herir susceptibilidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los mercados convencionales quieren producto muy estándar, producto muy duradero, producto muy duro, les da igual que sepa o que no sepa, pero que esté bonito. Y como el ojo es el primer parámetro de calidad que actúa sobre la decisión de compra, pues ya está. Pensamos que detrás de lo bonito está lo bueno. No hay que confundir precio con valor. Uno tiene un precio y el otro tiene un valor. Y eso es importante. Bueno, os decía también, esta le cuesta más de cargar, aquí. Esto es una colección de berenjenas y la pongo por lo que viene a continuación y es esto. Os he hablado del pardeamiento enzimático que ocurre en algunos alimentos y que eso nos pone de manifiesto la mayor concentración de polifenoles, ¿no? Pues el caso de la berenjena es uno de los casos donde más se manifiesta lo que os voy a contar. La berenjena es una de las especies vegetales que tiene una altísima diversidad genética también. Las blancas de piel, las verdes de piel, esto no es un calabacín, esto es una berenjena, las moradas, las rayadas, las listadas, las globosas. Esto es también, pues, tremendo. ¿Qué es lo que nos encontramos en el mercado? Como mucho, una de este tipo, pero morada por fuera, ¿verdad? ¿Y cuando la abrimos? Blanca por dentro. La berenjena ya no se oxida. Y es que, al igual que como la zanahoria, en el caso de la berenjena, las casas mejoradoras estuvieron trabajando para alcanzar
berenjenas de pulpa blanca, porque parece que no nos merecíamos que al cortar la berenjena se ennegreciera, o algunas prácticas antiguas, que yo se la veía hacer a mi abuela, luego a mi madre aún se la pude corregir, de coger la berenjena y meterla en agua sal. Error. Si hacemos eso, es para eliminar los principios amargos, pero es que en esos principios amargos están los polifenoles, y los polifenoles son sustancias altamente solubles en agua. Si hacemos eso, mal. La berenjena con todo lo que tiene, con todo lo bueno, ¿eh? Las casas comerciales ahora mismo lo que han hecho es alcanzarnos una berenjena de pulpa muy blanca que le cuesta mucho de ennegrecer, pero claro, con esa mejora genética lo que han hecho es eliminar la capacidad de síntesis de compuestos polifenólicos. Mal hecho. Es que piensan por nosotros y eso no se debería de hacer. Bueno, en este caso de la berenjena también estuvimos estudiando, pues eso, la carga polifenólica, la carga mineral. Llegamos a la conclusión que las de producción ecológica alcanzaban mayor contenido polifenólico que las de producción convencional, con diferencias marcadas en función de la variedad. En el caso de los alimentos de origen ganadero, pues aquí, fijaos, si en los alimentos de origen vegetal lo que vamos controlando son las vitaminas, los minerales, las sustancias de carácter antioxidante, en el caso de los de origen ganadero lo que vamos buscando son proteínas, grasas, perfil de las grasas, qué grasas son las saludables, porque no todos los alimentos responden al mismo perfil nutricional. Tenemos alimentos proteicos, tenemos alimentos vitamínicos, tenemos alimentos minerales, y de ahí que nuestra ingesta tiene que ser lo más variada posible, ¿eh? Vamos con el tema de la carne. En este estudio comparamos una carne tipo hamburguesa de producción ecológica frente a dos de producción convencional. Ambas eran carnes comerciales, es decir, de las que están en el mercado y que cada uno puede comprar y finalmente comerlas. Cuando analizamos en estas carnes las proteínas, encontramos que la carne de producción ecológica alcanza un 18% en proteína neta frente al 14% que alcanzan las de producción convencional. Fijaos, un 4% de diferencia en proteína, eso es mucho. Es mucho porque además el precio tampoco se va tanto. Tampoco se va. Lo que no tienen de proteína, ¿de qué lo tienen? Grasa. En este caso es grasa. En otros ya veremos que el agua está muy presente. Fijaos la grasa total. Estas dos, bueno, esta de aquí llega a un 12% en grasa, este de aquí está casi en el 6,6% y esta de aquí pues no llega al 1,2%. ¿Eso qué significa? Vamos a ponerlo otra vez en valor de nuestra ingesta. Significa que si un niño come esa hamburguesa, por cada unidad de grasa que consuma, está consumiendo 1,15 de proteína. Es decir, casi a la par está consumiendo grasa y proteína, solamente un 1,15 de unidades en proteína. Que si consume la hamburguesa del medio por cada unidad de grasa, está consumiendo 2,2 de proteína, también un ratio bajo, y con la ecológica por cada unidad de grasa está consumiendo casi 15 unidades de proteína, un ratio que es adecuado. Pensemos ahora, ¿cuántas hamburguesas de este tipo puede comer un niño en el momento actual a la semana? ¿2? ¿Más? ¿3? ¿Cuánta carga grasa? Grasa, ¿eh? Ahora veremos la calidad de la grasa. ¿Cuánta carga grasa se está metiendo? ¿Qué obesidad va a llevar ese niño? Un niño obeso en el presente es un enfermo crónico en el futuro. Y eso se están encargando de decirlo. Pero no están actuando sobre, oye, ¿y qué es lo que se come para llegar a esos niveles de obesidad? No hay que actuar sobre la alimentación y sobre el origen de la alimentación. Bueno,
¿Qué pasa con esa grasa? ¿Cuál es la calidad de esa grasa? Pues cogimos las grasas que obtuvimos de esas carnes y analizamos el perfil lipídico. El perfil lipídico lo que nos permite es obtener el total de ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y los saturados. Ya sabéis que los que son más perjudiciales para nuestra salud son los saturados. Bueno, pues fijaos, la carne ecológica no solamente tiene baja fracción en grasa, sino que esa fracción en grasa es más saludable porque los ácidos grasos se reparten en mono y en poliinsaturados. Mientras que en el caso de la grasa convencional, lo que más destaca es el perfil de ácidos grasos saturados. Conclusión, las carnes ecológicas no solamente tienen mayor fracción proteica, menor contenido en grasa, sino que el perfil de esa grasa es mucho más saludable que lo que presentan las convencionales. Y además, esto espero que lo podamos ver en uno de los ensayos que os presento, en el momento actual ya no se llama hamburguesa. Es que lo que aparece en el comercio son preparados cárnicos para hamburguesa. ¿Por qué? Porque ¿qué entendemos por hamburguesa? Carne y grasa, ¿no? Carne magra, triturada. Pues lo que hay en un paquete de hamburguesas es, luego lo leemos, un 40% en carne, agua. Para juntar ese agua tienen que meter aditivos. Y para conservar la carne también le tienen que meter aditivos. El aditivo que le meten son los sulfitos. De los sulfitos, por la Ribera del Duero, ¿cuánto habéis oído hablar con los vinos? Pues los sulfitos los tenemos en todo. En la carne le meten sulfitos. Esta reacción es la reacción positiva a la presencia de sulfitos en carne. Esto yo lo muestro ahí. Le dije a María que comprara unas carnes ecológicas de tipo hamburguesa y otras para ver si realmente damos con lo que está ahí. Otra de las cosas que os quería mostrar, que espero que también lo podamos ver porque están también pedidos huevos, es lo siguiente. Cuando nosotros evaluamos la calidad de un huevo, pues la calidad, luego os lo explicaré, ¿no? Pero uno de los parámetros que más vemos es el tema del color. El color de un huevo de gallinas alimentadas con maíz, alimentadas con trigo, la yema alcanza un perfil, un amarillito. Ahora, si a la gallina le damos tomaticos, le damos restos de calabazas, las gallinas que picotean hierba, cualquier pigmento que coma la gallina lo traduce en colorear la yema del huevo. Como eso se ha convertido en que en el momento actual España y todas las dimensiones del mundo mundial cuentan con mapas de colores de la yema, resulta que han establecido que a los catalanes la yema del huevo les gusta de un color naranja subido y tienen una escala Roche, que es justo esta que veis aquí abajo, que permite que para el consumo de los catalanes de arriba, pues un colorcito así, para los catalanes de abajo, esto, para los del sur, pues este más, y así van jugando. ¿Eso con qué se juega? Con colorantes alimentarios. En concreto, el colorante que utilizan son las cantasantinas. Las cantasantinas son colorantes prohibidos para la alimentación humana, pero autorizados en la alimentación animal. ¿Comeremos cantasantinas con formato de huevo? Pues claro. Pues claro. Los efectos sobre la salud, pues resulta que no las podemos comer. Por ejemplo, los efectos venían porque antes esas cantasantinas se utilizaban mucho, por ejemplo, para colorear, es que la cantasantina amalgama bien con los alimentos grasos. Entonces, cuando se quería colorear una salchicha de naranja, se utilizaba la cantasantina. Si querían colorear cualquier otra, pues las cantasantinas, sobre todo alimentos de origen graso. Si nosotros queremos colorear un arroz, una paella,
utilizamos el azafrán, que es más soluble en agua, pero estas son solubles en grasa, y de ahí pues la presencia en la yema del huevo. Bueno, pues fijaos, las cantasantinas, ¿por qué están prohibidas para la alimentación humana? Porque tienen la evidencia de que generan ceguera nocturna. La misma ceguera nocturna que ocasionan en las gallinas. Pero el tema del bienestar animal, eso se lo pasan, sobre todo a la hora de la alimentación. A la hora de diseño de jaulas sí que amplían 5 milímetros más el tamaño de la jaula, que fue a la conclusión que llegaron, pero a la hora de la alimentación animal se la saltan a la torera. Y insisto, fijaos cómo esto está evaluado con las evaluaciones estas de riesgo que se hacen en el tema de salud, pero es que nadie ha evaluado cuando el huevo está cocido, cuando el huevo está en tortilla, qué efecto tiene esa cantasantina residual sobre nuestra alimentación. Eso no está evaluado, solamente de forma directa. Cantasantina, ceguera nocturna, pues directamente no lo pueden comer. Si lo metemos en el huevo, pues ahí está. Bueno, para acabar os quería comentar dos cuestiones más. El tema de la humedad que ya, o el contenido en agua que ya había salido por aquí. Efectivamente, los alimentos convencionales suelen tener una mayor retención de agua. Esto no es debido a que en ecológico se riegue menos. Las dosis de riego son las que llevan y se suele regar, pues, aunque a veces también, en ecológico, como la conciencia medioambiental también está presente, pues se lleva a situaciones de aguantar más ante los riegos. Aquí, el factor principal está, 1, en la fertilización nitrogenada y 2, en el material genético. Fijaos, en el caso de la lechuga, como las lechugas han sido optimizadas para altos rendimientos, pero altos rendimientos ¿en qué? En la captura de humedad del suelo. Y el segundo está en que cuando nosotros aplicamos fertilizantes nitrogenados, ese nitrógeno llega al suelo en forma de nitratos. Los nitratos son sustancias altamente solubles en agua, de manera que cuando el nitrato llega al suelo, la planta absorbe el nitrato, pero como son solubles en agua, la bomba es nitrato-agua, 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 acabando pues el nitrato que se acumula en las vacuolas de hojas y raíces con alta concentración en nitrato, pero además con alta concentración en agua. Esta diferencia en el contenido en agua, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva principalmente a 4 lecturas. La primera, el valor nutricional. Si yo tengo el 100% del alimento y esto es agua o esto es agua, la diferencia es materia seca, y en la materia seca es donde tenemos los nutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas, los minerales, todo. Agua es agua. La segunda lectura. ¿A qué precio pagamos el agua? O por lo menos el diferencial de agua. En este caso, a precio de lechuga. Si fuera tomate, a precio de tomate. Si fuera pimiento, a precio de pimiento. La tercera lectura está relacionada con el sabor. Voy a decir 5 lecturas más, porque hay una bastante interesante. La tercera lectura está relacionada con el sabor. Y lo pongo a modo de ejemplo. Si nosotros hacemos un café con la misma fracción del extracto seco y lo ponemos en esto de agua o en esto de agua, en el café más diluido, las sustancias responsables de los aromas del café los vamos a apreciar, pues son más diluidos. Si nosotros tenemos un alimento con menor contenido en agua, las sustancias responsables del sabor las vamos a apreciar más.
La cuarta lectura está relacionada, fijaos, con el rendimiento en cocina. Y voy a poner un ejemplo. Si esto en lugar de lechuga fueran patatas, y las patatas las tuviéramos que freír, tenemos que freír casi un 10% más de agua. El agua no se fríe, el agua hay que evaporarla, sobre todo en los procesos de fritura. Ese incremento en tener que evaporar ese 10% más de la fritura nos lleva a incrementar los tiempos, incrementar el gasto energético en la fritura y que luego las texturas, ¿cómo se queda la patata cuando se fríe? Pues que se quedan así. ¿Por qué? Porque le falta materia seca. Materia seca le falta. Es que ahora te están diciendo que tienes que freír las patatas 2 veces para que se queden crujientes. ¿Qué me estás contando? La patata se fría una vez, si las freímos 2 veces empiezan también los procesos de acumulación de anilina, de... Tira. ¡Qué locura, por Dios! Y la quinta lectura está relacionada con la conservación. Fijaos, los alimentos que presentan bajo contenido en agua, por ejemplo las legumbres, cereales, estos alimentos se conservan en periodos de tiempo largos. Un alimento como la lechuga, como los tomates, como las hortalizas, de alto contenido en agua, pues se conservan en periodos de tiempo más cortitos. Si nosotros tenemos mayor contenido en agua, la capacidad de conservación va a ser peor. ¿Por qué? Porque el agua es la vía de entrada de los patógenos que ocasionan los procesos de pudrición. Mayor contenido en agua, mayor proceso productivo. Eso os lo voy a mostrar aquí. Estas son unas imágenes que las sacamos de un estudio que hicimos hace ya algún tiempo, pero es que como gustan tanto, las tengo que seguir poniendo y además es que son muy ilustrativas. Fijaos, aquí lo que hicimos fue pues tomar una naranja ecológica y otra convencional, pero esas naranjas que se eligieron estaban dentro de un lote representativo que se sometía a estudio de conservación. Lo que ocurre es que estas dos, pues fotográficamente fueron las mejores. Aquí vemos lo que le ocurre en un proceso de 15 días a este fruto ecológico de la variedad navelina y aquí al convencional de la misma variedad, recolectadas en la misma fecha, todo igual. Bueno, pues esta es la semana 1, esta es la 2, esta es la 3. Fijaos cómo la convencional pierde ya, pues, bueno, eso, frescura en la piel. Esta es la 7, aparecen ya algunas necrosis. Se manifiestan más en la 8, la 9, la 10. Aparece la necrosis total, incluso la pudrición. Esta es la semana 13, 14 y 15. ¡Joder! Pues ahora viene lo peor. Lo que le pasa a esta naranja nos puede pasar a nosotros. Si nuestra alimentación es la misma que la que tuvo esa naranja, ojito, porque estamos expuestos pues a esos procesos. Fijaos, esta naranja ya había alcanzado un estado de pudrición alto, no hay nada más que verla. Empieza con los procesos oxidativos de la piel, las necrosis y la pudrición. Incluso los hongos que aparecieron también los tenemos tipificados. En el caso de la ecológica, lo que aparecen solamente son necrosis y por los polos. Cuando cortamos esa fruta, esta fruta en el plano ecuatorial estaba fresca, evidentemente había perdido toda la capacidad comercial. Esta naranja no tiene capacidad comercial, pero su vitalidad sí que estaba presente, mientras que aquella de vitalidad poco, Y bueno, esto es lo que yo os quería contar desde el plano más teórico.